soy un convencido de que la minería tiene que tener algún tipo de asociación entre agricultura y minería. Ya no solo como una obra social, no, ya no. El Perú es un país en crecimiento. Ya hablar de obras sociales, no, obras que beneficien al pueblo en general, que le generen una mucho y mejor infraestructura en salud, en alimentación, en educación. La relación minería-agricultura se tiene que dar. Amigos de Prospectando con Alfonso Velázquez, es para mí una verdadera satisfacción, un honor esta mañana reunirme con el doctor Felipe Llona, mi amigo Felipe Llona, con quien hemos recorrido caminos de gestión, del inicio de la ley de promoción agraria, de los viajes promoviendo la exportación peruana en el mundo entero. Hemos viajado a Europa, hemos viajado al Asia, hemos compartido esa ilusión de poder llevar en algún momento los productos de la agroexportación peruana, que el tiempo nos ha dado la razón y por supuesto nos pone este 2025 en un momento expectante por el crecimiento del sector, pero sobre todo por la gran oportunidad creciente que tiene la exportación peruana en función de la demanda cada vez más intensiva en el exterior. Felipe, es un honor estar contigo esta mañana. Alfonso Velázquez, gran precursor de la agroindustria y de la agroexportación. Además, que quiero aprovechar, Alfonso, Gracias. para felicitarte por la extraordinaria labor, y esto no es una alabanza, sino es un hecho cierto, pero que hay que reconocerlo por la extraordinaria labor que realizaste en Sierra Exportadora, y estoy esperando Selva Exportadora, en fin. Eres un gran precursor y te felicito, porque los dos sabemos los pequeños, medianos o grandes esfuerzos en las épocas precursoras. Felipe, yo quiero que esta entrevista histórica contigo también comente la historia del proceso de la evolución de la inversión en el Perú. La ley de promoción agraria, la 27360, se dio el año 2001, ¿no es verdad? Así es. A vísperas de la asunción al poder del señor Alejandro Toledo. Y en ese entonces, igual que tú, había muchos empresarios ya de esencia agroexportadora en la zona de Ica, la zona de Chincha, Cañete, de La Libertad también, pero no se habían atrevido a ese crecimiento, a ese deseo de repente de crecer, inclusive utilizando los arenales de nuestro entorno. Esa ley de promoción agraria, la 27360, ¿cómo estimas, cómo crees, cómo puedes describir la inspiración que generó para decidir que el empresariado peruano se iniciara en esta aventura, en este proceso dinámico de inversiones? A ver, Alfonso, es una estupenda pregunta. También debo decirte que la promulgación de la ley de promoción agraria generó lo que en términos muy sencillos se denomina un incentivo. Muchas de las actividades productivas del Perú, Alfonso, sectores tradicionalmente productivos, los remanentes, llámese las utilidades, muy poco porcentaje se reportaba y se reinvertía en el Perú. Y quiero hacer un brevísimo acápite. Recuerdo hará unos 8 o 10 años cuando alguien de nacionalidad peruana me dijo, oye, pero acá el tema es que nuestros vecinos del sur son los que están invirtiendo en la agroexportación. Y mi respuesta fue muy simple, Alfonso. La ley de promoción agraria incentivó al empresariado peruano a invertir en agricultura, a convertir los desiertos en vergeles. Y lo que es importantísimo, generó riqueza, generó una capacidad de empleo brutal. No quiero entrar en términos estadísticos, pero si me preguntas qué gestó la ley de promoción agraria, gestó riqueza a nivel general. Fui el otro día a Ica,
Oye, vas a creer, Alfonso, que es una exageración de mi parte, y con esto acabo. Hay tanto que hablar que a veces uno no sabe acabar, pero fui a Ica, hacía 3 años que no tenía la oportunidad de ir. Me perdí. Yo he trabajado en Ica, he tenido fondos en Ica, por el crecimiento. Naturalmente se debe a minería y en gran parte a la agricultura. Entonces, reitero, nos incentivó a desarrollar un sector que hoy en día es parte importante del Producto Bruto Interno de este país. O sea, lo que tú quieres hacernos notar es que no solamente aquellos que eran de familia agricultora como tú, sino también empresarios de otros sectores se volcaron hacia la agroindustria. Sin la menor duda, Alfonso, hemos vivido la época de la agricultura tradicional, algodón, azúcar, etcétera, los grandes fundos, latifundios, y luego hemos terminado parcelando la agricultura y vamos a terminar, disculpa la redundancia, en los minifundios. Y por eso es que creo que también es importante lo que tú mencionaste hace un rato, lo de las cadenas productivas. Creo que el empresario peruano fue, de mi punto de vista, el gran inversor junto con el trabajador peruano. No nos olvidemos de la parte laboral. El trabajador del agro aportó justamente un elemento fundamental. Primero, que tradicionalmente el Perú fue agrícola y minero, por cierto, y se rescató nuevamente la agricultura. Felipe, he visto, yo tengo mi operación agroindustrial en el norte del Perú. Como tú sabes, yo promuevo siembra por contrato, cadenas productivas a través de los frijoles que exportamos y somos vecinos pues de las inversiones que se han hecho también en la zona de la frontera entre La Libertad con Lambayeque. Cerro Prieto es un ejemplo de inversión importante ahí. Y no ha sido fácil, ¿no? A veces se comenta que las empresas agroindustriales generan mucha utilidad, pero no se mide el grado de inversión y las pérdidas y las pruebas y los hierros y fracasos que también se han dado en este proceso de fortalecimiento. He usado un par de veces esa expresión graciosa criolla de bolsillo de payaso, dice el dicho, ¿no? Porque es un bolsillo interminable que tiene que tener el empresario agrícola que se anima a conquistar los desiertos, donde una siembra mal ejecutada, una decisión mal implementada puede generar pues miles de dólares de pérdida. Sin embargo, nunca se amilanó el empresario y siguió apostando. También ha sucedido lo mismo en Villacurí, me imagino. Pero por cierto, a ver, te doy un ejemplo personal. Conjuntamente con 4 agricultores chinchanos tradicionales, nos atrevimos a sembrar páprica, capsicum, un ají Sí, que se consume muchísimo en Europa. claro que sí. Bueno, pues los 5 agricultores que por primera vez sembramos la páprica, los 5 quebramos, entre comillas, quebramos y perdimos muchísimo dinero. Y lo difícil de la agricultura, Alfonso, es lo que tú has dicho, es tener ese bolsillo de payaso. ¿Por qué? Porque en tus flujos de caja, y eso pasa en la agroindustria, es igual, exacto, es exactamente igual. En tu flujo de caja, cuando te caes un año, tienes que pensar cómo reponer esa caja para la campaña siguiente y ojalá que esa campaña siguiente sea exitosa. Y ese es el riesgo del agroexportador, del agroindustrial en la agricultura. ¿Sabes qué, Alfonso? Nosotros los agricultores, los agroindustriales, ponemos el pecho por nuestro país. Qué interesante, lindo, lindo escucharlo. Felipe, en los años de la promoción, los primeros años de la ley agraria, cuando viajamos juntos, soñando y hablando del potencial peruano de agroexportación, como tú muy bien mencionaste, se esperaba llegar siquiera a 700 millones de dólares de exportación. Así es. La inversión de frío aéreo, un grupo de ustedes, empresarios del sur sobre todo, que creyeron en su producto, en su espárrago y crearon esta asociatividad, un ejemplo de asociatividad, esta empresa Frío Aéreo establecida en el aeropuerto Jorge Chávez, donde recibían la carga de espárragos de tanto del sur como del norte. No fue exclusivista, fue pensando en la agroexportación
del espárrago, que nos permitió tener productos de calidad, mantener la línea de frío y exportar con calidad al mercado mundial. Pero recuerdo que a ti se te llamaba el señor Uva. Señor Uva, ¿por qué es que tuviste ese nombre, esa denominación, esa chapa, como podríamos llamar? Me río. Te voy a decir algo más, Alfonso. Creo que en aquel entonces el presidente constitucional de la República del Perú era el doctor Alejandro Toledo, que fue un amante de la agricultura, un amante. Tuvo mil defectos, mil errores, pero le fascinó la agricultura. Y me atrevo a decir que en los primeros meses en que yo ejercía el cargo de presidente de AGAP, y con el debido respeto, creo que él no sabía mi nombre, Alfonso. Yeah. Lo que sabía es que sembraba, éramos de los precursores sembrando uva, en Ica, en Pisco, en Chincha, ¿no? Recién venía la Red Club, una uva chilena, bueno, que vino de Chile. A mí me regaló las estacas el señor Antonio Rotondo, papá, don Toto Rotondo, que para mí fue probablemente el primero que sembró uva. Pero la explicación fue esa. Y luego ya, bueno, naturalmente por la relación de trabajo, que era una relación de trabajo para el Perú, la que tú hacías, la que yo hacía y la que hacíamos miles de personas. Me quedé con, como dicen en el Perú, con esa chapa. Era más fácil, creo yo, decir Mister Uva a decir Felipe John. Esa es la Okay. explicación. Tiene una explicación natural de la cercanía personal de ese instante. Pero ya tú venías pues hablando de la uva, qué bien que recuerdes al señor Rotondo, gran precursor de la uva y también del destilado, ¿no? Del desarrollo agroindustrial de la uva, indudablemente que hay que reconocer, y la marca está persistente. Y has mencionado que se me había pasado, y perdóname, tú fuiste de los primeros eh, inspiradores en el AGAP, esta asociación de gremios de la agroexportación. ¿Cómo así surgió esta necesidad? ¿Y cómo se origina? A ver, yo soy abogado de profesión, agricultor de un cariño inmenso. Mi familia, todos fueron agricultores. Y al llegar a Chincha, ojo, compré un fondo a una cooperativa agraria. Fue probablemente el primer caso o de los primeros casos, no el primero, de los primeros casos en comprar tierras a cooperativas agrarias, tierras comunales en esa época, no eran parcelas todavía. Un paréntesis. Tú no eres de familia, no eres de familia de agricultora, tu padre, tu abuelo no eran agricultores entonces. No, sí, por supuesto. Así Mi, era. mi padre fue graduado de la Escuela de Agronomía, de Agricultura y Veterinaria, que quedaba en el bosque Matamulas, ahí al frente del Hospital del Empleado. Y ahí Conocemos, hay una claro. anécdota para reírnos un rato, Sí, porque hay que claro. reírse en esta vida un Sí, poco. Yo bienvenido. le preguntaba siempre a mi padre, que en paz descanse, oye, pero ¿por qué estudiaste escuela de agricultura y veterinaria? Y la respuesta fue porque tengo varios hijos medios animales, entonces tenía que saber algo de veterinaria. Ese es el ¿Qué? cuento. Oye, Pero, pero qué expresión tan todos, natural todos de al tu padre. final, Ya. todos al final Ajá. terminamos en la agricultura y yo Sí. llegué con ese ímpetu de una profesión marcadamente distinta a la agricultura y comencé a observar que habían núcleos de agricultores en las diferentes ramas, llámese cítricos, llámese uva, llámese paltas, espárragos, etcétera, y que cada uno de ellos, independiente y autónomamente, fueron formando una asociación civil sin fines de lucro, eh, como fue el IPE, el Instituto Peruano del Espárrago, como fue Procitrus, en fin, Projas, etcétera. Pero la unión hace la fuerza, Alfonso, es un poco lo que tú mencionabas hace un rato. Quiero hacer, por decir, arándanos congelados o enfriados y no me venden. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que aglutinarnos. Lo que se tiene que hacer es que
La agroexportación y la agroindustria tiene que ser, Alfonso, una institución. Si no tenemos instituciones sólidas, no podemos triunfar hacia las metas que procuramos. De acuerdo. Y quiero decir, AGAP está liderando adecuadamente, eficientemente los lineamientos, las expectativas y el futuro de la agroexportación moderna. ¿Con quiénes fueron tus primeros acompañantes en la primera directiva de AGAP, Felipe? Eso fue muy simpático. Yo creo que una de las personas, personalicemos las cosas, porque la respuesta viene a tu pregunta, fue Luchón Alaiza. Luchón Sí, Alaiza de Cañete, agricultor de toda la vida, aglutinó a las instituciones que ya estaban creadas. Es decir, en resumen, las convenció que la unión hace la fuerza. Y así fue como se fue gestando una idea a la cual yo la denomino un común denominador. Si a pesar de que cultivamos diferentes variedades, no nos aglutinamos, y reitero, no forjamos una institución solidísima, eh, en el futuro se pueden generar problemas, Alfonso. Se así es, pueden generar problemas. así es. Así es. Bueno, Felipe, nos tumbaron la ley de promoción agraria en diciembre del 2020, ¿no? La tumbaron. Nos impactaron negativamente en el crecimiento del sector, en las inversiones y en la generación de empleo. Hoy, esta nueva ley que acaba de promulgarse y que está esperando su reglamento, además de restablecer los mecanismos de incentivos tributarios de la ley original, mantiene los logros sociales que se generaron con la ley Beta, que me parece muy bien que se mantengan, porque hay que apoyar también el desarrollo socioeconómico de nuestros trabajadores y nuestro entorno. Pero esta nueva ley nos crea un incentivo adicional, porque a mi entender, Felipe, la ley anterior le faltaba ese impacto social, esa motivación que tenemos que darle al agroexportador, que además de su propia gestión, porque quiero que entiendan los que nos vean en este programa, de que la agroexportación necesita concentración, desarrollo de mercado, mejora en la productividad, logística, problemas de cambio climático, menor productividad porque los vientos cambiaron o se demoró la llegada del agua. O sea, hay 1000 elementos que determinan la eficiencia y la productividad de nuestros campos. Sin embargo, aún así, nos interesa a los agroexportadores salir a gestionar un desarrollo y una convivencia social. Y justamente esta ley nos permite, el artículo 14, indica que aquellas empresas agroexportadoras que salen a generar alianzas, a comprar con los pequeños productores, de los pequeños productores empadronados en el famoso PPA, que es el Padrón de Productores Agrarios, tendrán un incentivo adicional y para mí es una motivación importante porque hoy sí tiene sentido que salgamos a buscar alianzas, a buscar a los alcaldes, a buscar a los gobernadores gestionando esta gobernanza productiva que puede tener resultados importantes. ¿Estás de acuerdo que va a ser un elemento motivador para que los grandes capitanes de la agroindustria salgan a sus zonas rurales a encadenar y generar valor compartido? Sin la menor duda, Alfonso, sin la menor duda. Si reflexionamos sobre lo que Dios quiera va a suceder en los próximos 5 o 10 años, de acuerdo a datos estadísticos, no de Felipe Llona, pero concuerdo mucho con ellos, el Perú, con las nuevas irrigaciones, de las cuales ya hay 3 o 4 que están en ejecución, vamos a llegar a 1 millón de hectáreas más. Entonces, yo creo que el problema se va a suscitar en no solo buscar nuevos mercados, ¿no? Como es el caso de la India, que ya se está manejando muy bien y lo felicito, y otros mercados que superan los 150 millones de habitantes. Pero también es cierto, y estoy seguro que lo has escuchado en la radio, en la prensa y la televisión, que ya
los economistas, o como digo yo, los genios, los macro mecatrónicos economistas, se quejan con toda razón probablemente de que el Perú exporta materia prima. No, pues tenemos que compensar, el Perú es un huerto que con las proyecciones que tiene Alfonso va a tener que obligatoriamente satisfacer la demanda, satisfacer el consumo hortofrutícola del mundo. No te digo de todos los países, pero de los principales mercados. Y muchos de ellos no podrán llegar a destino si no son procesados, Alfonso. Para poder abastecer un mundo de consumo como es el mundo de hoy, tenemos que procesar muchísimos productos, muchísimos productos. Por eso que es que creo que las instituciones deben consolidarse, deben de mantenerse, hacerse fuertes, y que la política del Estado, Alfonso, hay un tema que me olvidaba, muy importante, que son los agregados comerciales. Yo ya no le quiero llamar agregados comerciales o consulares, no, yo le quiero llamar funcionarios dedicados a la promoción de los productos agrarios en general. Tenemos que promover nuestros productos y tenemos que abastecer el mundo consumidor todo el año, cosa que a veces por la misma naturaleza es imposible, pero si se procesa lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Lindo mensaje, así es. Entonces, crecimiento en los próximos años, Felipe Llona nos indica crecimiento de la demanda mundial. Mercados como la India, a punto de firmarse un tratado de libre comercio, mercado como el de China, que está todavía pendiente de explorarse, todavía es un país exóticamente interesante para nuevos productos y nuevos espacios por conquistar. E Indonesia también, Tailandia, bueno, el Asia en general a través del puerto de Shanghái se presenta pues como una oportunidad inmensa, y Felipe Llona nos recuerda que se han ofrecido 1 millón de nuevas hectáreas, donde importantes números de hectáreas de este millón deberán también ser usufructuados por nuestra agricultura familiar, que va a tener agua, la pequeña agricultura que se tiene que unir, asociar, para poder disfrutar de este momento agroindustrial, este momento donde se debe generar valor agregado, donde vamos a dar paso no solamente a productos congelados, jugos, néctares deshidratados, liofilizados, y ese es el futuro de la agroindustria peruana, como muy bien nos lo indica Felipe. Felipe, entonces, llega el momento interesante. Yo estoy pues soñando con esta salida a partir del 1 de enero del 2026 de todos los capitanes de la agroindustria hacia el centro, hacia la zona rural, a la zona de pobreza, al cual tenemos que luchar. Y por el otro lado, Felipe, las empresas mineras, que también tienen sus proyectos de sostenibilidad. Me imagino que cada una de ellas tiene proyectos de palta, seguramente de frambuesas, algunos de granada, pero no se atrevían todavía a escalar sus proyectos por falta de mercado. Pero hoy esta ley de promoción agraria va a permitir motivar al agroexportador a salir al encuentro de la minera para pedirle, por ejemplo, en Huancavelica, generar más palta. Seguramente que algún agroindustrial de Trujillo necesita aumentar su volumen de oferta y va a pedir apoyo a las mineras para asociar, para normalizar la producción en tanta zona rural que poco a poco, paulatinamente, va a integrarse. Desde la playa, desde la costa, la agroindustria, y desde la montaña, la minería, Felipe, en un encuentro reduciendo la pobreza y generando bienestar para las poblaciones rurales. ¿Qué opinas de esa visión? A ver, eh, ya hace algunos años, Alfonso, tuve la suerte con un buen amigo economista de ganar un concurso público de probablemente la segunda o tercera compañía minera más grande del Perú hoy. Ganamos el concurso y era el tema agricultura, minería, minería, agricultura. ¿Cuál era la sensación que existía en aquel momento? No pueden subsistir, absolutamente falso. Elegimos la zona de Moquegua y me quedé sorprendido, Alfonso, y me voy a explayar muy poco de conocer la transición
amazónica que atraviesa la ciudad de Moquegua. Es decir, no es una circunvalación que pasa a 50, 80 kilómetros de la ciudad. No, 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 no. Es parte de la carretera y atraviesa Moquegua. ¿Hacia dónde va? Va a Brasil. Pero no solo va a Brasil, esa carretera va a Bolivia, llega a Chile y termina en puertos peruanos. Entonces, yo creo, no creo, soy un convencido de que la minería tiene que tener algún tipo de asociación entre agricultura y minería. Pero ya no solo como, ¿cómo te podría decir, Alfonso? Como una obra social. No, ya no, Alfonso. El Perú es un país en crecimiento. Ya hablar de obras sociales, no, obras que beneficien al pueblo en general, que le generen una mucho y mejor infraestructura en salud, en alimentación, en educación, la base, para mí, la base de toda actividad es la educación. Entonces, la relación minería-agricultura se tiene que dar necesariamente. Yo tuve la oportunidad, y acá corto, de visitar muchas zonas de andenerías, andenes construidos por nuestros antepasados, que se pueden rehabilitar de la forma más fácil. Vi, por ejemplo, un campo dedicado a los fresones, a las fresas. ¿Y tú sabes cómo se riegan estas terrazas? Por gravedad. No necesitas energía eléctrica. Todo se riega por gravedad, pero por goteo. Eso es agricultura moderna. Y la cantidad de hectáreas que se pueden desarrollar en nuestras quebradas, hoy abandonadas, muchísimas de ellas, es inimaginable. Y sobre todo en frutas en general y en hortalizas. ¿Por qué no decirlo? Claro, esta motivación de este momento con la ley de promoción agraria y el incentivo a la compra al pequeño agricultor coincide con esa visión que han tenido ustedes con tu equipo, que tuviste en su momento, para poder unir el agro con la minería. Pero no existía la decisión del minero de escalar en sus proyectos, porque seguramente decía, oye, voy a promover el fresón en mi zona, va a tener una sobreproducción de fresa, pero luego no voy a tener quien compre, ¿verdad? Entonces, esa falta de mercado, esa falta del interés del agroindustrial es lo que frenaba, a mi entender, hasta hoy, el avance de los proyectos de sostenibilidad que tienen las empresas mineras. Pero hoy, Felipe, tienes un grupo de empresarios y en eso creo que vas a ser importante para poder transmitir esta motivación hacia el sector agroexportador de ir a encontrar sus socios, su contraparte en el sector minero para complementar. Hoy ya tenemos un incentivo para ir y llevar nuestra tecnología, nuestros plantones, nuestra asociatividad a la compra del pequeño productor apoyado por el minero. ¿Y qué recomendaríamos, Felipe, con esa visión prospectiva que siempre te ha caracterizado? ¿Qué cultivos nuevos podemos pensar para el Perú, para la costa, para la sierra y eventualmente para nuestra selva? Sí, es increíble, si puedo emplear el término, lo apropiado de tu pregunta. Eh, yo vivo en Chincha, yo vivo en el campo, yo ya no vivo en Lima hace muchos años y gracias a Dios en ese aspecto soy un hombre feliz. Y cuando salgo del campo hacia la ciudad de Chincha, porque Chincha, ojo, Pisco, Chincha, Ica, Cañete, Nazca, ya no son pueblos, Alfonso, son ciudades. Y tú sabes lo curioso, y a continuación respondo a tu pregunta, que en lo que fueron las grandes haciendas, siempre se hablaba de las rancherías. Pues hoy en día, muchísimas de ellas, no puedo hablar de porcentajes, ya no son rancherías, se llaman centros poblados, con parques, veredas, agua potable, desagüe público, energía eléctrica, colegio de secundaria, de primaria. Por supuesto, hay algunos déficits que ojalá que los próximos gobiernos se percaten de que son fundamentales.
no necesarias. Ya un centro de salud, un centro poblado es genial, pero no satisface las necesidades ni la demanda. Ya no, ya no. Otra cosa, y disculpa, y ahí voy, qué difícil es terminar, y ahí No, no, voy a no. lo tuyo. Tranquilo, tranquilo, estamos con tiempo para hablar. Los institutos los INIAS, los institutos de investigación agraria. Oye, he tenido la oportunidad de visitarlos. Bueno, algunos no solo es que te den pena, sino una profunda preocupación. ¿Y sabes por qué, Alfonso? Porque es de esos institutos, al igual que el Senati en otros sectores, que van a salir los técnicos agropecuarios necesarísimos para poder desarrollar todo lo que hemos venido hablando. Y ahora respondo a tu pregunta. El campo con estas, por decir, terrazas que yo visité y que he visitado en otros sitios, pero el campo que más me llamó la atención fue el de las fresas. El de las fresas, pero ya no la fresa, esa fresa riquísima, chiquita, no sé si recuerdas, no sé si era criolla, y ahora es el fresón, que puede ir en jugo, en concentrado, congelada, en mermelada, no sé qué más. Pero amén del fresón, tienen que haber otros cultivos rastreros muy, muy interesantes. No puedo responder más porque no es mi especialidad, pero lo que yo vi del fresón, y además por las características del clima, es extraordinario. Sí, está bien, Felipe. Bueno, sí, comentar pues para que junto a la fresa, que es un berry, está pendiente todavía el crecimiento de la oferta de la frambuesa, que es un pendiente para el pequeño agricultor, y la mora que junto al arándano, frambuesa, mora y fresa pues constituyen el grupo de los berries, que el Perú tiene un potencial inmenso, como lo está demostrando la fresa. Has visto los números, cómo crece la exportación de fresa. Ya estamos en los primeros puestos mundiales de exportación de fresa congelada. Y es un tema Te- 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 interesante. Alfonso, permíteme interrumpirte. Sí, Un minuto, 60 segundos. Te decía que cuando yo salgo de mi casa y me dirijo a Chincha, a la ciudad de Chincha, he comenzado a ver hectáreas, no te digo 100, 200, 300, porque además no tengo acceso, porque tendría que dirigirme a ellas por caminos rurales. Yo hablo una carretera asfaltada que pasa por una parte del Valle de Chincha. La cantidad de hectáreas que estoy viendo que se están sembrando de fresas me ha generado una gratísima impresión. Y el motivo por el cual me genera esa grata impresión es el cambio de mentalidad. Eso es importante. bueno, además la fresa es altamente rentable, corto periodo vegetativo, siembras en mayo, estás cosechando en agosto, septiembre, la inversión es manejable y si tienes variedades F1, o sea, plántulas de primera generación, tu productividad pues, puede llegar a los 100, 120 mil kilos por hectárea, ¿no? Entonces, vale la pena estar Caray. observando y siguiéndola. Felipe, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes, jóvenes de las provincias, de los distritos productivos, para aquellos jóvenes que se quedan a estudiar su secundaria en sus lugares de origen y que necesitan escuchar un mensaje motivador desde un gestor, un promotor de la agroindustria como Felipe Llona? Arado, una anécdota, no más de 2 semanas. Yo tengo muy buenos amigos parceleros que trabajan en el campo, se dedican a la agricultura tradicional, llámese maíz, llámese algodón. Esa es la agricultura tradicional. Está cambiándose a algo de fruticultura, también se está cambiando. Y le preguntaba, ¿cuántos hijos tienes? Tengo cinco hijos. Una de ellas estudia en el Senati, es la primera de su clase. Y le digo, ¿tienes las notas de tu hija? Sí, acá están. Esto era en su casa, acá por San José. 20, Senati, una institución educativa muy exigente. 20 de promedio. Entonces tú dices, oye, todos tienen que estudiar en Senati, todos tienen que estudiar en el INIA y aquellos privilegiados que tienen condiciones para ser ingenieros electrónicos, mecatrónicos, doctores, dentistas
odontólogos, etcétera, veterinarios, etcétera. Adiós, gracias. Pero a los jóvenes yo les diría que no vean solo el árbol, Alfonso, que vean el bosque. Es difícil pedírselo a un joven, es difícil ver el bosque, ¿no? Es más fácil ver un árbol que ver un bosque. Pero el Perú, si lo apoyamos y lo defendemos, ya no es que se está convirtiendo, ya comienza a ser un bosque, ya comienza a ser un bosque. Y ahí hay que mirar. Interesante, Felipe. Entonces, celebremos este avance de la agroindustria peruana, celebramos este encuentro con el doctor Felipe Llona, gestor, promotor de la agroindustria moderna, fundador de AGAP, en la cual coincidimos en esta visión de un nuevo momento para la agroindustria, justamente con una nueva ley que promueve no solamente el crecimiento de las inversiones, porque vamos a generar inversión, los peruanos vamos a invertir más, va a llegar inversión extranjera también para cubrir esos arenales que todavía están pendientes de convertirlos en un vergel, como muy bien ha mencionado la palabra Felipe Llona, sino que también encontramos mecanismos que nos incentivan a salir a generar bienestar a través de la asociatividad y el valor compartido en las zonas rurales, utilizando la gobernanza productiva, de la mano con los alcaldes, con los gobernadores, con una visión de ganar, ganar, que gane el pequeño agricultor, que gane el agroexportador, que gane el agroindustrial, gana el Perú. Felipe, muchísimas gracias por este encuentro y te prometo ir a visitarte Chincha, a Chincha. pero por supuesto te invitaré pues una sopa seca con carapulca, que acá se Me, llama manchapecho, me encanta, o un sequito con frijoles, de todas cuando maneras. quieras, y los Gracias, buenos Felipe. piscos. Ok, Alfonso. Gracias, Felipe, Gracias, querido. gracias a usted, gracias Norma. Gracias por tu tiempo extraordinario. Estimados amigos, una fantástica entrevista con el doctor Felipe Llona, gestor de AGAP, empresario agroexportador, que sigue visualizando y prospectando momentos de un Perú cada vez mejor.